Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho. Bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de para quiénes es el reino de los cielos. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, son unos capítulos que les llaman los expertos la constitución del reino de Dios, es decir, los principios fundamentales del reino de Dios y que determinan o se explican a través del resto de las escrituras. En ellos encontramos 9 bienaventuranzas. De las 9 bienaventuranzas, 7 se refieren a beneficios del reino de Dios, pero para personas específicas, pero hay 2 que se refieren a para quiénes son, para quiénes es el reino de Dios. Y la primera de esas bienaventuranzas está en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo mismo dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 20. Es decir, el reino de los cielos es para aquellos que son pobres en espíritu. ¿Y qué significa aquellos que son pobres en espíritu? Son los que reconocen que sin Dios no son nada, no tienen nada, no pueden nada. Como dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de Dios, nada podemos hacer. Y en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada nos es dado a los hombres que no nos sea dado del cielo. Entonces, los que son pobres en espíritu son los que renuncian a su autosuficiencia, a su ego, a la voluntad propia, a la carne, para vivir en el espíritu, para vivir en una dependencia total del Señor. Juan capítulo 3, versículo 30 nos instruye a que menguemos nosotros y Cristo crezca en nosotros, que es necesario que ello suceda. Por el otro lado, la palabra del Señor también nos enseña en Salmo 23:1 que para aquellos que Dios es su pastor, nada les faltará. Y en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, la palabra de Dios dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, como vemos en estos pasajes, el pobre en el espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios, que reconoce que sin Dios no es nada, y con ello, ello implica el reconocimiento de la necesidad de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero creyéndolo en el corazón, no solo una cuestión mental, sino verdaderamente en el corazón, como dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, que Jesús es el Señor. Entonces seremos salvos. El señorío y la salvación van juntas, y el señorío y la salvación es el reconocimiento del señorío y de la salvación de Cristo, es el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, y que separados de Dios nada podemos hacer, nada que implique trascender a la eternidad con Cristo. Por supuesto que en la carne podemos hacer algunas cosas, pero la palabra de Dios dice en Isaías 64:6 que delante del Señor nuestras justicias, nuestras propias obras son como trapos de inmundicia, no tienen ningún valor salvo en lo terrenal temporal, pero no en lo eterno, de tal manera que solo los que reconocen
separados del Señor no podemos tener ninguna trascendencia en las cosas eternas, es para ellos el reino de Dios, y el reino de Dios implica la bienaventuranza, es decir, una vida sumamente dichosa, que implica una vida en victoria, una vida en bendición, una vida en plenitud, una vida abundante. Por el otro lado, la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 10, dice también: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por creer en la palabra. Juan capítulo 16, versículo 33 nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, porque Jesús ha vencido al mundo y usted y yo estamos en Jesús. Aunque vivamos en el mundo, estamos en Jesús, somos de Jesús y somos su cuerpo. Y los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la palabra, son aquellos que no solamente creen en el Señor Jesucristo, sino que además de ello crecen constantemente en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la vida eterna y en el ejercicio de la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, los que viven la palabra de Dios, de tal manera que, como dice la palabra también en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creemos en Jesús nos ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el reino de Dios es para los hijos. El reino de Dios no es para las criaturas de Dios, son para aquellos que son hijos, y los que son hijos son los que han creído en el Señor Jesucristo, de tal manera que lo primero que necesitamos para vivir en la plenitud del reino de Dios es ser salvos, y lo segundo es nacer del agua y del Espíritu, es decir, en la transformación y renovación de nuestro entendimiento para vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es vivir en la obediencia a la palabra de Dios, siendo transformados y renovados en nuestro entendimiento para comprobar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Recordemos lo que dice Juan 3, versículos del 3 al 5. Una cosa es ser salvos y ver el reino de Dios, y otra cosa es nacer del agua y del Espíritu y entrar en el reino de Dios, entrar en la plenitud de la vida del reino, y es en la plenitud de las bendiciones. Así que lo que necesitamos para vivir en el reino de Dios, en la plenitud del reino de Dios que está disponible para cada uno de nosotros, es renovarnos en nuestro entendimiento mediante el conocimiento de la palabra de Dios, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, y bajo la guianza del Espíritu Santo para aplicar los principios de la palabra de Dios a las situaciones concretas de nuestra vida. Con eso hemos llegado al final de esta enseñanza. No nos queda más que orar, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de su nombre y para bendición nuestra, para que vivamos en la plenitud del reino, para que entremos en la posesión del reino, que es para los pobres en espíritu y para aquellos que son perseguidos por causa de vivir la palabra de Dios. Muy bien. Bendiciones a cada uno, gracias por conectarse, que tengan una linda tarde. Si Dios lo permite, más tarde volvemos a comunicarnos, a juntarnos para otra perla de la palabra y seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones, un abrazo para cada uno, que la pasen bien, buen provecho.